¿Qué es lo que necesitan los jóvenes de la política y los políticos? Hoy te traemos a un joven líder universitario y aquí te contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los Politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Politólogos EC. Yo soy David Vaca, comunicador político, más político que comunicador, valga decirlo. Y hoy les tenemos un programón. Si hay una palabra que se pone muy especialmente de moda en época electoral y cuando políticos o autoridades van a dar un sensible discurso, es la juventud. Y todos hablan y se llenan la boca de lo que es la juventud, ¿no? De lo que es el empleo joven, las oportunidades para los jóvenes, la educación y formación para los jóvenes, las becas para los jóvenes, el emprendimiento joven. Pero, ¿qué opinan realmente los jóvenes? Los jóvenes, ¿cómo le ven a la política y a los políticos? ¿Cómo le ven a las instituciones? ¿Cómo ven todo este entramado político que se arma especialmente, como les decía, en época electoral? Y cómo ellos también ven esa capacidad de participar dentro de esta vorágine política que, si bien les nombra muchísimo, pero no precisamente les acerca. Y en fin, no son tantas preguntas las que nos podríamos hacer, pero para responderlas tenemos hoy día un súper invitado. Él es un joven, él es Steven Andrade, él es procurador general o nacional. Procurador nacional de la FEUP, que es la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Joven, líder. Steven, muchísimas gracias por estar en los Politólogos CC y hablemos de política. Muchas gracias, David. Bueno, un gusto y más que nada les agradezco mucho la invitación, sobre todo. Y nada, es un programa que veo que tiene bastante trayectoria y nos gustaría así dar nuestro punto de vista como jóvenes, como representantes, lo que pasa día a día en nuestro país. Así que nada, iniciemos. Me parece algo bastante controversial lo que vamos a tener el día de mañana, pero... Mañana elecciones, por si acaso, si no lo sabían. Pero creo que como jóvenes tenemos algo... No, somos muy importantes en este aspecto y como tal... Son vitales, claro que sí. Dar nuestra opinión y nuestro voto, efectivamente. ¿Qué es lo político en turno que le interesa? Nuestro voto, efectivamente. Somos la población más grande en este aspecto y como tal tenemos derecho a representarles y sobre todo que conozcan nuestras necesidades ante ello. Eso es verdad, ¿no? La juventud, hasta el último padrón electoral, implicaba más del 30% del padrón electoral. O sea, no por nada los políticos los están nombrando tanto, ¿no? Pero pongamos un poquito en contexto lo que está pasando actualmente, ¿no? Vámonos desde el presente. El presidente Daniel Noboa va un poco más de un año en funciones. Este año, bueno, ha sido un año bastante complejo, ¿no? Para él y para todos los ecuatorianos. Comienza con una nota alarmante, ¿no? El Ecuador inicia con casi 700 muertes solo en el mes de enero, con una economía decreciente en el 2024 y para el 2025 con cierta, ¿cuál es la palabra? Incertidumbre, ¿no? Ahora, tú como joven, ¿cómo percibes estas cifras? Es algo alarmante, créeme, es algo alarmante. Cómo nuestro país, de pasar a ser un país de tranquilidad, efectivamente, tiene estas cifras altas. La isla de paz que decían. Falta de política pública en la educación. Si te diste cuenta en el debate, que fue bastante, llamémoslo controversial y bastante populista, más que nada. Único, y no soy partidario, pero el candidato Jorge Escala mínimamente lo topó. Mínimo, pero muy mínimo. Los demás no nombraron a los jóvenes. ¿Dónde están? ¿Dónde está la política pública? ¿Dónde están implementando nuevos sistemas educativos? ¿Dónde están haciendo que sean competitivos a nivel internacional? Porque eso es lo que buscamos nosotros incluso con la FEUP. Llegar a competitividad, no solo nacional, sino internacional también. Y eso es algo que también falta y está decadente por parte del Estado. Tú te das cuenta. ¿Dónde está el presidente? Efectivamente, ahorita que no tenemos cupos. Hay una cifra del 40% que ya no están los jóvenes, están desertando, perdón, me confundí la palabra, de los sistemas educativos. Ya no les interesa estudiar. Ya no les interesa entender, entrar a una clase,
¿Por qué? Porque ahora es mucho más fácil entrar a una banda delictiva donde te van a pagar $4,000, $5,000 en algo que tú puedes tal vez demorarte años en conseguirlo. Y eso es algo que igual el país no entiende, que por medio de la política pública. ¿Por qué? ¿Por qué no es una política pública? Por falta de una necesidad. Y eso es lo que el país no entiende el gobierno en turno. El país necesita varias políticas públicas que regulen esto. No solo el populismo barato, decir la ley, con ley voy a hacer esto, con ley voy a hacer lo otro, con ley vamos a implementar la cadena perpetua, vamos a implementar cadena de muerte. O sea, es una barbaridad. Yo les invito a los asambleístas o a las personas que nos vean, entiendan qué son efectivamente, en dónde estamos suscritos. El Pacto de San José, los derechos humanos. Efectivamente, el país no puede perder ese poco reconocimiento y esa poca importancia internacional por populismo barato. No podemos irnos en contra de los derechos, no podemos salirnos de las organizaciones que efectivamente nos van a beneficiar a futuro. Pero hablando de candidatos, tú mencionaste una parte bien importante, el debate. Ajá. ¿Tú qué candidato tú crees? O sea, sin necesidad de apuntar a nadie en particular, pero tú qué mensaje te quedó como joven? Y admiro eso, ¿no? Que te hayas visto el debate, porque es algo que muchas veces ni personas adultas lo ven. Pero ¿qué te dejó? Algo que vos digas, mira, este candidato resaltó, pero por esto. Mencionaste a Jorge Escala, que mencionó a los jóvenes, pero digamos el resto. Me pareció un debate que fue muy improvisado, la verdad. Fue muy improvisado. Los candidatos, al parecer, tenían solo dos enfoques. El primero, atacarse mutuamente, y el segundo, ser populistas. Para mí, bueno, como igual representante y por medio igual de la FEUP, nos gusta ser objetivos. Tener planes concretos y planes que de verdad nos ayuden a los jóvenes de hoy en día. Efectivamente, ninguno tuvo un plan estructurado. No podría decirte que alguno me convenció más que el otro, porque te mentiría. Ninguno de ellos veo que tiene la credibilidad para representarnos y sobre todo, que digamos, ese es nuestro líder. A él podemos implementar y con él podemos trabajar para mejorar el sistema educativo. O sea, ninguno te generó la confianza suficiente para decir, mira, yo Exacto. Con él podría conversar, ¿no? Con él podríamos trabajar incluso, no solo los privados, sino también las universidades públicas, que efectivamente aquí es una gestión tanto público como privado. La educación no se limita a izquierda, no se limita a derecha. La educación es para todos, la educación es libre y por ende tenemos que trabajar en ella todos. Y ahora hablemos de las campañas. Okay. Muchos de los candidatos, y tú desde haber escuchado, se llenan la boca diciendo que como que vamos a hacer campañas más enfocadas a la juventud, se enfocan en el bailecito, en el chistecito, o sea, y que lo diga un joven, ¿no? ¿Tú crees que a los universitarios, a la gente que tiene ahorita ya la capacidad de ejercer su derecho al voto, en realidad le compran con un TikTok, con un videíto así medio payaso? No. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿cómo le ven a los jóvenes? O sea, ¿llega ese contenido a los jóvenes? Efectivamente, algo que es no solo, bueno, es marketing más que nada, siempre se llega por lo visual, efectivamente. Y eso es algo que todo mundo tenemos noción y conciencia de eso. Sin embargo, en un TikTok, por ejemplo, yo en las anteriores elecciones veía que te ofrecían entradas para conciertos, que te voy a traer este cantante, XX y por medio de un TikTok. Y ok, me traes eso, pero no me das cupos a la universidad. Okay. Pero tú crees que a la larga, bueno, tal vez no en ti, pero no sé, vos puedes decir, yo no, pero en mis compañeros sí llega, pues que ya, no sé, le hayan mandado a un concierto, no sé, de Nicky Jam y la gente diga, oye, chévere que nos da eso. Es que, ¿sabes? La gente sí, ¿crees que eso sí convence? Parcialmente. ¿Por qué? Por lo que te dije, que principalmente entra evidentemente por los ojos ese contenido. Sin embargo, algo que sí me queda muy claro es que los jóvenes ya se están dando cuenta de la situación actual de su país. Y muchos de ellos, por eso les cuesta más llegar ahora a los jóvenes. Ya no se están dejando tanto manipular por esos tributos, por ese populismo barato que quieren ofrecernos. Y más no. Ahora conozco a varios jóvenes que cada vez están siendo más partícipes a este momento de incluirnos en los planes de gobierno, leer qué dicen, qué nos proponen. Y no solo con un TikTok de 30 segundos que me digan, te voy a ofrecer un carro, una beca, un concierto. Y a la final, ¿cómo lo haces? ¿En qué tiempo? Principalmente, es como una política pública. A corto o mediano plazo. Un joven, a corto plazo, le gusta esa idea. Es atractiva. A mediano plazo se da cuenta, ok, ¿voy a vivir de esto? A largo plazo, ¿qué hice? ¿Por qué voté por él? ¿Por qué un TikTok hizo que mi país esté así? Y eso es algo que... Pero me parece buenísimo. O sea, que se genere una conciencia del voto, ¿no? Exacto. Como tú dices, o sea, dejarnos convencer simplemente por un concierto de tal o cual artista. No, pero si a la larga me ofrece, qué sé yo,
oportunidades, que es lo que más necesitamos. Bueno, necesitan, ¿no? Disculparán si me considero joven. Ahora, hay una palabra muy sonada dentro de la política que es el correísmo, anticorreísmo. Tú me contabas que tienes 21 años. Exacto. Eres joven, eres líder. ¿Qué te ha llegado a ti de esa información del correísmo, anticorreísmo? ¿Sabes de qué se trata? ¿Eres partícipe de él? A ver, aquí existe evidentemente ya el país se dividió, efectivamente. Ahorita los enfoques más grandes y los líderes más fuertes es ADN y la R5. Sus representantes evidentemente son líderes hiperpresidencialistas bastante sonados. Sin embargo, a mí como joven, como te digo, yo soy muy objetivo. Me gusta a mí siempre centrarme en lo que diga sus planes de gobierno, en qué me van a ayudar en su política pública, qué reformas van a ayudarme, no solo a mí, sino a toda mi comunidad universitaria. Eso personalmente. Ahora, desde un enfoque más general, que creo que es lo que nosotros buscamos como los jóvenes, honestamente, a los jóvenes prácticamente no les interesa tanto cuál es el presidente en turno. ¿Por qué? Porque a un joven, ¿qué le interesa? Le interesa que tenga educación, le interesa tener seguridad, le interesa tener salud y sobre todo tener un país estable. Honestamente, el país que tenga ahorita en rumbo o quien dirija el país en turno, no le interesa tanto a un joven. Le interesa es tener una educación. ¿Por qué crees que existe tanto joven que acaba su universidad y prefiere irse? Prefiere emigrar, prefiere ir a sufrir lejos, trabajar, yo qué sé, sin menospreciar ninguna carrera, pero de albañil. Pero prefiere hacer lo que sea. Lo que sea, pero... Con tal de sentir que tiene un mejor bienestar que como profesional en su Exacto. propio país. Date Claro. cuenta incluso, o sea, haber estudiado en una universidad pública o privada casi 4 a 6, 8 años, para luego irte a otro país donde no es tu patria, donde no está tu gente, únicamente porque tu gobierno en turno no te da esas herramientas para tú mismo poder crear un mejor futuro. Y por eso nosotros los líderes estudiantiles buscamos que ese espacio para que de verdad entiendan que nosotros estamos protegiendo los derechos estudiantiles, estamos alzando la voz. Porque otros líderes, créeme que no lo hacen. Muchos líderes estudiantiles ya se venden a partidos, ya están con gente, ya están metidos en O sea, otros lo que conversábamos tras cámaras, ¿no? Exacto. Metidos en la misma práctica de la política que queremos eliminar. Ajá. Y eso es algo que de verdad nosotros, por medio de FUP, siempre nosotros promulgamos. Nosotros no somos partidarios de nadie. Nosotros lo que nos busca es el interés social, el interés común y sobre todo el interés del estudiante. Ahora, te repito la pregunta. ¿Tú crees que persiste este correísmo, anticorreísmo? ¿Tú crees que la gente dice, voto por Correa o en contra de Correa y sea cual sea el candidato? ¿Tú crees que todavía persiste? Sí. Mucha gente, muchos jóvenes, efectivamente lo hacen por igual una corriente comunicativa. Muchos de ellos, al escuchar que papá, mamá, hermano, hermana dicen, no, el Correa hizo esto, o sea, no, él hizo esto, él hace esto, él hace el otro, dicen, ok, mis papás, mis amigos van a votar por él, voto por él. No me interesa saber su plan de gobierno, solo ya no quiero que vuelva Correa, o no, quiero que vuelva Correa. Sí existe eso todavía, y en los jóvenes muy presente. Sí, ¿por qué? Es que alguna vez escuchaba una entrevista con una joven, si no me equivoco, era la directora de un medio alternativo también, Tinta Digital. Ella decía, mi generación no se ubica mucho en el correísmo, anticorreísmo, digamos, desde su nacimiento, ¿no? Como quienes, digamos, hemos vivido eso, ya es más palpable, ¿no? O sea, ustedes saben de la historia básicamente por lo que les contaron. En porcentaje, digamos, un 95% se maneja así. En cambio, el otro 5% sí son estudiantes que de verdad les interesa y se ponen a analizar los planes de gobierno. ¿Qué pasa con el señor Correa? ¿Qué pasó? ¿Por qué está exiliado? ¿Por qué el señor Correa le pasó esto? ¿Por qué el señor Noboa llegó al poder así? Y no está exiliado, por si acaso. Exacto. Él se fue. Él se fue. Y eso es algo, y es una palabra bastante controversial. Exiliado. Y bueno, se me quedó en la cabeza de tanto escuchar eso, pero evidentemente no está exiliado. Pero a ver, el 5% de los jóvenes aún nos interesa eso. Las masas como tal se mueven de la información, de que están en la desinformación. Y por eso es bueno estos medios, porque no son tan técnicos, ¿sabes? A los jóvenes igual hoy en día les aburre que el artículo que el artículo el otro, que el artículo el otro. A ver, para los que es más un mareo que... Exacto. Para las personas que conocemos técnicamente, entendemos que la persona algo actual, señor Noboa, está haciendo, créeme, cosas inconstitucionales, pero a más no poder. Pero un joven, honestamente, ¿crees que va a tener el tiempo o va a querer él mismo ponerse a leer qué dice en la Constitución? ¿Sí o no la carrera de jurisprudencia? Claro. Evidentemente. O ciencias políticas o comunicación. No va a ser eso. No va a ser eso. Estar con sus amigos, a ponerse a leer
20 artículos para entender. No. ¿Y qué hace ahí? La corriente comunicativa. Seguir lo que dice mi papá, seguir lo que dice mi mamá, seguir lo que dice el vecino. O por último, ¿qué dice mi representante estudiantil? ¿Por quién va a votar él? Lo hago mismo. ¿Por qué? No sé, ¿por qué lo hace? Y eso es algo que tenemos que cambiar. Es algo que tenemos que cambiar. Eso es algo que tenemos que cambiar. La información. Algo que entra es evidentemente más fácil, más asertiva, que los jóvenes entiendan no tanto técnico, sino que entiendan por qué hay que votar. Porque es importante proteger la democracia. Y eso es algo que de verdad se tiene que representar. Y no solo tomemos en cuenta el sistema educativo en universidades. Vayámonos desde el sistema primario, desde las escuelas. Desde ahí existe algo que de verdad entendemos, que es el patriotismo, la cívica. A ver, evidentemente... Que volvió a las aulas, valga decirlo. Exacto, volvió a las aulas. Es algo bueno, en eso estoy de acuerdo. Porque muchos jóvenes, evidentemente, tú les preguntas, ¿cuántas provincias tiene? ¿Cuántos cantones hay en Ecuador? O por último, ¿quién es tu alcalde? No sé. Y es algo que de verdad se tiene que cambiar, se tiene que hacer entender que tú vives en un país y por ende, conoce de él. No te digo que seas experto, pero por lo menos conoce, represéntalo y siéntete orgulloso de él. Claro, ahora hablamos en un principio de la cuestión de cómo estamos, ¿no? Cómo hemos llegado y específicamente cómo hemos empezado este año de una manera un poco dramática, ¿no? Sí. Por ponerlo suave. Pero, ¿cómo crees que nace todo esto? O sea, venimos de 10 años de correísmo, ahorita ya más o menos están cumpliendo 8 años. Ya se cumplieron, pues más bien, se cumplen este año 8 años de un gobierno que está desapegado de Correa y ha marcado obviamente muchísimo de lo que es nuestro presente, ¿no? ¿Tú, cómo crees que nació toda esta crisis actual que es tan dramática? A ver, es bastante controversial. ¿A quién le culpamos? Honestamente, creo que un mensaje que siempre tenemos que tomar en cuenta es que jamás la política tiene que estar por encima del derecho. Y eso es algo que desde los anteriores presidentes nunca han tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque nunca entendieron que el artículo 424 siempre respalda que la Constitución es la norma suprema. Ningún presidente, ningún alcalde, ningún asambleísta, ningún juez, nadie podemos irnos en contra de ella. O sea, nadie está por encima de la ley. Nadie, pero nadie. Ese artículo es sagrado. O sea, créeme que ese artículo es la base de una constitución. Y el señor... La base de un Estado de Derecho. Exactamente. El señor Correa, quien fue la persona que impulsó esta constitución que crearon en el 2008, fue muy claro y eficaz y muy buen argumento y muy buen artículo, el 424. Pero a ver, ¿desde dónde inicia este problema? Yo me baso actualmente, no quiero ir a cifras muy anteriores, pero creo que desde Guillermo Lasso iniciamos con un mecanismo de la muerte cruzada en el artículo 148. Creo que desde ahí, al enfoque que tenemos actualmente, el país fue en decaída. Pasar por una pandemia, pasar por varios actores políticos, el país ya no aguantó. Esa estabilidad que teníamos ya no pudo seguir. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí existió otra vez el populismo. La gente cree que se va a salvar un país, que se puede todavía, y se puede, pero con buena política pública. Y con un buen actor y una buena persona que respete la democracia y respete la Constitución. Que no simplemente diga, hoy quiero poner a una vicepresidenta por decreto y se fue. No. O sea, vayámonos a lo legal, o sea, hagamos las cosas bien. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Nuestra hoja de ruta para decir, mira, esto se hace así, así y así, ¿no es cierto? Nadie puede irse por ella. O sea, lo que está haciendo ahorita el presidente Noboa con sus decretos y ahora un día soy candidato, otro día soy presidente, un día soy candidato, otro día soy candidato. O sea, ¿qué chiste estamos jugando? O sea, ¿qué clase de líder me está representando? Y no solo internamente, sino externamente. ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo de quiénes somos los ecuatorianos? ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, como Correa como presidente? Bueno, sé que tú no estuviste, digamos hace 8 años. ¿Qué edad tenías tú hace 8 años? De 13 años. 13 años, sí. Claro, tal vez no lo viviste mucho, sí. Pero ¿tú qué percepción tuviste de Correa, por ejemplo, en ese tiempo, a través de tus papás, por ejemplo? Lo escuchaba, evidentemente, bueno, que siempre decían, ¿no? Las carreteras en esa época, claro. Ahora que ya tengo la oportunidad y sé entender de mejor manera, no soy afín a sus lineamientos, pero algo que sí le reconozco al señor Correa es que es un líder fuerte. Es un líder bastante hiperpresidencialista, que es lo que te mencioné tras cámaras,
Y del que no dejaremos de hablar. No, no se dejará de hablar. En muy buen tiempo. Ajá. Para bien o para mal, es una persona que marcó al Ecuador. Claro. Es una persona que de verdad, hasta el día de hoy, escuchan su testimonio. Se escucha qué él percibe en la situación actual del país. Exacto. A ver, entonces, una persona que evidentemente dicen que hizo tanto daño al Ecuador, sea verdad, sea mentira, no quiero meterme en esos temas, pero a ver, como es complicado, joven, es ¿no? muy complicado, pero como joven la verdad siempre reconoceré que es un líder bastante fuerte. Y es algo que, o sea, honestamente hay que admirar. Un líder que de verdad, honestamente, a la asamblea le ponía a trabajar. O sea, sí, tenía más bancada evidentemente, pero le ponía a trabajar. Ahora cada presidente que ha entrado, Guillermo Lasso, Lenín Moreno y ahora Daniel Noboa, con la asamblea no puede trabajar. Siempre la asamblea está en contra de ellos. De hecho, Guillermo Lasso aplicó el 148, muerte cruzada. Una muerte cruzada. Efectivamente. Disolvió la asamblea. Cada quien a la casa. A cada quien a la casa y nuevamente elecciones. ¿Cómo viviste tú ese proceso? Tú ya más grande, obviamente. Sí. O sea, evidentemente fue algo histórico, porque desde que se creó la Constitución del 2008 nunca se había efectuado ese mecanismo. Pero a ver, como joven y ya como un poco más conocedor del tema, me di a entender y dije, ok, mi presidente en turno quiere hacer esto porque tiene riñas políticas con la asamblea. No vayamos a lo tan técnico. No se comprendieron los compadres y ok, y se fueron cada uno. ¿Y qué hicieron ahí? Bueno, no me vas a dejar trabajar, yo tampoco, te voto. Esta constitución es muy hiperpresidencialista. No trabajan ni dejan trabajar, chao. Exacto, exactamente. Y nada, o sea, efectivamente creo que igualmente como jóvenes lo hemos percibido una inestabilidad muy política, mucha incertidumbre, créeme. No sabemos qué rumbo va a tomar el Ecuador, qué líder nos va a llevar de verdad a efectuar cambios en nuestro país. Únicamente lo que yo siempre tengo este conocimiento es, nada, solo nos van a dar es mediocridad a largo plazo. Siempre es populismo, nunca es algo fuerte, algo objetivo. Yo quiero efectivamente que nos presenten un plan. A ver, voy a crearles esta universidad, un ejemplo, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto vas a invertir? ¿De dónde vas a sacar los fondos? ¿Quién va a ser tu aliado? O sea, honestamente quiero un plan estructural que me digan por qué y cómo y dónde y cuándo. O sea, que haya un plan, básicamente, ¿no? Básicamente, no solo... Más que una promesa, como tú dices, una promesa vacía, sino que haya una estructura de planificación que diga, como tú dices, ¿no? Vamos a hacer... Ahí está este planteamiento que tiene todo este tipo de acciones y procedimientos, ¿no? Exacto. Ahora, ¿tú qué opinas del presidente, de nuestro presidente actual? Dicen que estaba poco más de un año, nada más. Eso que no debería ser excusa, ¿no? Pero tú, ¿cómo le ves? Pero más que solo tú, ¿cómo le ven todo tu grupo, tu comunidad estudiantil? Tu comunidad estudiantil, qué buena palabra. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿se sienten conformes? ¿Se sienten con dudas? ¿Cómo lo perciben al presidente? Ok, tenemos varios comentarios como tal. Cada persona tiene y piensa distinto. Sin embargo, siempre hay esa tendencia que los une a todos. Y el cual vuelve a la palabra populismo. O sea, es que créeme que esa palabra es lo que el político en turno lo utiliza y lo utilizará hasta que desaparezcamos de este mundo. O sea, ¿tú crees que hay un nuevo Ecuador? No. Yo creo porque ese es el gran eslogan de... Exacto, que el nuevo Ecuador, que nosotros ya quitamos campaña, al viejo Ecuador, que el viejo Ecuador, que bueno. Porque el populismo es del viejo Ecuador, del viejo mundo político en general. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿tú crees que no hay...? No. Yo creo que el señor Noboa efectivamente se confundió al momento de entrar a un cargo de esta magnitud. El señor Noboa evidentemente no conoce, o su cuerpo jurídico no sé quién le instruye, pero me parece tan arbitrario las acciones que él toma al momento de dañar y sangrentar a la Constitución. O sea, créeme que para mí, bueno, personalmente, hacerle eso a la Constitución... Tú que estudias Derecho, ¿no? Estudio Derecho y mi afín es siempre el derecho constitucional. La ley. La ley, o sea, créeme, prácticamente es tan arbitrario y tan impotente que se siente uno al ver cómo el presidente actual, con un decreto, cree estar por encima. No sé, o sea, únicamente como un chiste jurídico, le invito a sus asesores a revisar otra vez la pirámide de Kelsen para que vean dónde están los decretos, si un decreto está encima de una constitución. O sea, este presidente con su eslogan del Nuevo Ecuador, efectivamente creo que no hace nada en este aspecto. Ha hecho algunas cosas que, bueno, digamos que sí podemos decir que hizo bien. Es un periodo corto, pero eso no es excusa.
Tú sabías en lo que estabas metido. Tú sabías en la inestabilidad, tú sabías en qué flujo económico estaba el país. Y eso es algo que siempre a mí me choca con los políticos en turno. Saben bien en qué se meten y luego se quejan. Dicen, no, es que el país ya estuvo así, es que el país ya estuvo así. El país ya sabemos cómo está. No necesitamos que nos lo repitan. Necesitamos que me den soluciones ante esa necesidad. Entonces, exactamente, son soluciones. Y justo eso hablábamos el otro día. Bueno, tuvimos un invitado, no recuerdo exactamente con quién, pero decíamos que llegar al poder es más o menos como cruzar una puerta mágica donde automáticamente, por alguna extraña razón, como candidatos conscientes de la realidad, cruzan ¿cuál será ese umbral mágico que nadie sabe dónde está? Creemos que está en Carondelet porque una vez que se sientan ahí, se olvidaron. Que les hace tan ajenos a la realidad. No pareciera que hay algunas autoridades que no están en nuestra realidad. ¿Tú qué opinas? sí, o sea... Se les fue el avión. Ajá. Cuando uno... A ver, creo que igual hay dos enfoques. Los jóvenes efectivamente, no solo los jóvenes, sino cuando tú ya llegas al poder, efectivamente tienes dos aspectos. El primero, abusas de él. Llegas a él cuando no tuviste nada de poder nunca en tu vida y ahora sientes que tienes más poder, quieres abusar de él. Y en cambio existe el otro método, que las personas que llegan al poder, algunos de ellos sí actúan mediante él y lo respetan y hacen respetar las leyes del poder. Porque, ok, si llegas al poder, actúa con responsabilidad, actúa con ética, actúa con moralidad. No simplemente actúes con intereses afines a ti mismo. Si estás en un cargo público de esa magnitud, eres el representante de todos. No tienes que solo velar por tus intereses, vela por el de todos. El abuso de poder es algo que bastante tienen todos los presidentes de la historia, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial. Tú debes conocer efectivamente eso. El abuso de poder es algo que siempre ha estado pragmado y siempre va a estar aquí en el país. Nuestro presidente actual abusa de él constantemente. El abuso del poder es tan remitido a las órdenes, a los decretos, a lo que él hace todos los días. O sea, un claro ejemplo. Un claro ejemplo, posicionar a una vicepresidenta que no fue elegida por el pueblo, porque evidentemente la única forma de llegar a ser presidente o vicepresidente que solo en un binomio es que los eliges por separado. Claro que hasta ayer, bueno, este programa estamos grabando, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Es... 8. Justo ayer 7, la vicepresidenta, acompañada de la jueza Nubia Vera, que fue la que le... digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Se me van las palabras a veces, carajo. Es la que dio sentencia de que era ilegítima la designación de una... De otra vicepresidenta que tenía que ser Verónica Abad. Ayer fueron, ¿no? Sí, y también... Precisamente a ver cómo abren las puertas de la vicepresidencia para que se cumpla la ley. Y exacto, o sea, por ejemplo, y la ley mismo te lo dice, en el artículo 146, ¿qué es lo que te establece? El presidente puede no estar suspendido de sus funciones únicamente ¿en qué? En fuerza mayor. ¿Y quién va a ser la persona que le va a reemplazar en estos 3 meses? Porque la Constitución te da 3 meses. ¿Quién es? Tu vicepresidenta. Y en caso que no exista, ojo, ni presidente ni vicepresidente, quien asume el cargo es el presidente de la Asamblea. En ningún momento, en ningún lado de la ley te están diciendo, mediante un decreto, ponle a quien te dé la gana. Y es algo que no se efectúa y sobre todo no se respalda en la ley. Y ahí es lo que estábamos hablando, el abuso de poder. Y como te dije hace rato, nadie está por encima de la ley y nunca la política va a estar por encima del derecho. Siempre el derecho tiene que estar por encima de ello. Porque el derecho se creó para eso, para el control social, para poner límites a los políticos en turno, al gobierno en turno. Porque si no les ponemos límites, harían lo que les dé la gana. Si no les pusiéramos límites, la muerte, la cadena perpetua, hubieran hecho lo que les dé la regalada gana. Y eso no está bien. Un Estado de derechos, porque somos un Estado de derechos, se representa y se efectúa como tal. Evidentemente estoy muy en contra de algunas políticas públicas, como todos, no estamos siempre a concordancia y todo, pero creo que algo que siempre compartimos los conocedores de leyes es que siempre se tiene que cumplir la ley. Nadie tiene que estar por encima de ella. Hasta el más novato, hasta el más experto, ¿sabes? Nadie está por encima de la ley, eso debe ser algo o sea, está escrito en piedra y no se lo deberían saltar. No. Eso sí está escrito en piedra. Ahora, hablemos de
de cómo nos vemos de aquí a futuro. Mañana se celebran unas elecciones que, de acuerdo a las encuestas, están bastante sesgadas, ¿no? Sí. Ponen a dos candidatos finalistas que son, bueno, que caen en este correísmo, anticorreísmo eterno, ¿no? Sí. Daniel Noboa versus Luisa González. Y bueno, las redes sociales, la opinión pública está dividida entre estos dos criterios. Las encuestas tampoco apuntan a que alguien, un tercero, vaya a ser quien rompa este esquema. ¿Tú cómo le ves a eso? Empecemos desde el rompimiento. ¿Quién crees que en verdad no hay nadie más que haga competencia excepto estos dos candidatos? ¿O crees que hay un tercero? Después del debate se hablaba de una Andrea González, por ejemplo, que dio una importante visión, digamos, de su plan de trabajo. ¿O tuvo una buena participación, digamos? Sí, evidentemente, en los datos, las cifras ya les posicionaron ya a Daniel Noboa y a Luisa González ya para segunda vuelta, evidentemente. O sea, y una tercera persona, sí, se habló mucho de Andrea González. Pero algo que me pareció, bueno, a mi perspectiva. De Isa también. Sí. Leonidas Isa. Pero en cambio hay algo muy controversial con el señor Isa. Él tiene llamémoslo así, este sesgo ante la comunidad, ante la sociedad, porque siempre lo alinean a él, evidentemente, con los paros nacionales y eso lo va a limitar mucho a que llegue, evidentemente, a Carondelet. Quito parece que no le perdona eso. No, Quito y efectivamente no le va a perdonar esos tipos de atropellos. ¿Por qué? Porque no me dejas ir a trabajar. Claro. La gente, como siempre dicen, y es algo que a mí me encanta, mira, yo tengo una afinidad con hablar siempre con los taxistas, cuando voy en cualquier lado, con cualquier persona, y a mí no me importa quién esté en el poder, yo quiero trabajar, porque a mí el gobierno en turno no me da de comer. Yo mismo soy la persona que trabaja para comer. Es algo que decía un candidato aquí, o sea, los ecuatorianos somos gente muy trabajadora. Exacto. No necesitamos que nos regalen nada. Exacto. Nosotros necesitamos simplemente las condiciones y nosotros trabajamos solitos. Y alrededor del mundo la gente nos conoce así, en España. Exacto. La gente dice, la gente ecuatoriana es muy trabajadora. Y criollamente, como se dice, somos bien camelladores. O sea, exacto. Exacto. O sea, y es algo que el gobierno, el político en turno no entiende. Él cree que nos va a dar todas las herramientas cuando no. Si tú no trabajas, tú no comes. Y es así de simple y eso es cierto. Pero, ¿cómo quieres que trabaje si no me das trabajo? Yo tengo las ganas, tengo el espíritu, tengo las ganas de luchar y sacar adelante a mi familia. Pero ¿cómo lo hago con un país donde me matan cuando salgo a las 7 de la noche? ¿Cómo lo hago en un país donde le van a robar a mi hija cuando se va a la universidad? O sea, esa es la falla de la política en Puebla. Pero volviendo a la pregunta. Exacto, y eso mismo iba. Y créeme, que ninguno de los candidatos tocó esos temas. La tercera persona, para mi opinión, no existe. Andrea González, no le conozco, no hablaría tanto de la persona. Pero ¿tú crees que no es mucho el recorrido de ella como para decir exacto. Hablar? Pero de lo que he escuchado, de lo que he analizado y de lo que he observado, es una persona bastante afín al tema ambiental, que creo que es bastante buena en eso. Sin embargo, algo que no es su fuerte, efectivamente, pero para técnicamente implementar políticas públicas o hacer reformas que de verdad se necesitan, no le veo candidato, no le veo opción. La señora González se limita únicamente a decir el típico discurso, ya lo hicimos. Y Daniel Noboa con su plan Fénix y su Nuevo Ecuador, que son sus eslogans más grandes. Para mí, evidentemente, me gusta o no. ¿Quién crees que gane? Quisiera que no gane ninguno. Pero bueno, o sea... Uno tendría que ganar. Va a ganar uno, evidentemente, pero no soy afín a ninguno. No te digo cuál eres afín, digo cuál crees que ganaría. Las encuestas lo respaldan. Evidentemente, me parece que va a ganar Daniel Noboa. Me gusta o no admitirlo. Ser objetivos. ¿Y los jóvenes qué opinan? ¿Apoyan? Dicen, o sea, en el general, digamos, la gente dice, oye, sí, por Noboa sería de votar o lo que sea. Sí, y es lo mismo que hablamos hace rato. Es porque, ok, no quiero al Correa. Pero te preguntan, ¿por qué? Es un voto contrario. ¿Por qué? Es que él hizo esto, él hizo esto. ¿Pero sabes por qué? Porque mi papá dice, porque mi mamá dice. Pero tú qué dices, es lo que importa. ¿Tú por qué no quieres votar por él? Tú vas a ser el nuevo representante, la nueva persona que va a estar en los cargos que ya dejan las generaciones pasadas. Tú tienes que estar informado de eso. Y es algo que nosotros, por la FEUPE, promulgamos. La comunicación, que se enteren por qué el país está así. Como joven, de verdad, tienes que estar enterado de todo. Tú vas a tomar las riendas del país. Efectivamente, tú vas o a sufrir lo que le pasa al Ecuador o a vivir el auge del Ecuador. Oye, se comenta mucho que los jóvenes
más, o sea, lo ven como una mejor alternativa el hecho de coger más bien un avión y abrirse camino en otro país. ¿Tú crees que dentro de la comunidad, y mira que tú representas a universidades particulares, ¿no? También vamos a verificar la visión de una universidad pública. Pero ¿tú crees que es una gran alternativa de mejor me abro de aquí y me veo un futuro? ¿O tú crees que sí hay un futuro en Ecuador para las nuevas generaciones de jóvenes? De manera general, me parece que muchos de los jóvenes se decepcionaron del país. Se decepcionaron del rumbo que está llevando. Me tomo la atribución también de decirlo en sector público y privado. Se decepcionaron del país. Están diciendo, no tengo seguridad, no tengo educación, no tengo garantías de que voy a tener una estabilidad social. Me voy. Me voy a padecer, yo que sé, a Europa, a Estados Unidos, a donde sea, pero ya no quiero saber nada del Ecuador. Ya no quiero saber que mi sistema judicial está tan corrupto que a jueces les amenazan para que fallen a los delincuentes. Ya no quiero enterarme nada de eso de manera general, por eso optan por irse. Ahora, de manera personal, sí, el Ecuador existe y tiene la posibilidad de ser salvado, de ser estabilizado. A mi manera de pensar, sí se puede. Con un buen proyecto, con un buen equipo, con una buena política pública, con buenas reformas, se puede, y no con populismo. Yo estoy harto, créeme, de manera personal, de que el populismo siempre pretenda que con eso va a ganar. Pero no, el populismo sí, para ganar votos, para ganar a la masa que está desinformada, les sirve. Pero efectivamente el Ecuador no puede permitirse estar en esta incertidumbre. No puedo seguir permitiendo como joven representante ver que los chicos que yo les conocí desde el primer semestre o desde mucho tiempo anterior digan, hermano, me voy. Este país ya no da para más. Este país sí da para más. Este país somos ricos en tantas cosas. Y hay tanto que hacer, ¿no? Y tanto que aprovechar. Algo que a nosotros en la FEUP nos gusta es, desde el lado de las universidades privadas, es competir. Competir y competir y competir internacionalmente, que nosotros nos conozcan. Nosotros fomentamos proyectos incluso de oratoria, proyectos que en el mundo internacional se reconozca. Por ejemplo, estamos ahorita en un proyecto de oratoria, te cuento, en el cual mismo el ganador se va a ir a Argentina con una beca. O sea, que conozcan que igual el ecuatoriano sabe del tema, que el ecuatoriano puede ir a defenderse en otro lado. Y cuando les gane, que es nuestra aspiración, que les gane a los contrincantes internacionales, ¿de dónde eres? De Ecuador. Ah, entonces en Ecuador tienen un buen sistema educativo. Ese es nuestro enfoque igual como FEUP. Qué excelente, ¿no? Steven, me ha encantado la charla contigo. Y claro, hay tantos temas de qué hablar, ¿no? Por eso te comentaba en un inicio qué importante es la visión de las juventudes, porque muchas veces y por eso te preguntaba lo de las campañas políticas. Muchas veces el político, el adulto, piensa que al joven se le compra con ideas vacías y eso no es así. No. Pero realmente también es una responsabilidad de las nuevas generaciones de jóvenes que sepan informarse, sepan insertarse en procesos políticos, sepan informarse y desde adentro, como te comentaba, cambien y generen esta nueva generación de políticos que no está llevado por cosas que tú mismo criticas, ¿no? El populismo, el ofrecimiento vacío, la oferta fácil, la oferta más básica, y pensar que de esa manera compra a las juventudes. No es así. Pero ¿de qué depende también? Como les decía, una juventud informada, una juventud responsable y una juventud participativa. Gracias, muchas gracias David, gracias por la invitación y sobre todo esperemos que estos espacios no se pierdan, porque esos espacios son muy importantes para que la sociedad y los jóvenes conozcan qué pasa de verdad. Y siempre, créeme, por el lado de FEUP vamos a estar siempre protegiendo los derechos estudiantiles y sobre todo del lado personal. Nunca voy a permitir que el político esté por encima del derecho. Eso, amigos, bueno, como les digo, me quedan muchas preguntas, pero no te tengamos aquí una sola vez, espero tenerte muchas más veces. Y nada más decirles, amigos, que se nos va el tiempo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Los Politólogos CC. Y en Facebook, en YouTube, se suscriban y activen la campanita. Y agradecerte nuevamente, mi querido Steven. Y con ustedes, amigos, nos vemos la próxima.